Hola, bienvenidos al directo de Instagram con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que será el próximo 19 de octubre. Soy Borja Ibáñez, soy cardiólogo e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y tengo el placer de compartir este directo con la doctora Silvia Pérez Rodrigo, que es una experta, es radióloga y es una experta en el diagnóstico del cáncer de mama. Muchas gracias, Silvia, por compartirlo. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a tener una interacción que va a ser de mucho interés para todas las personas que nos están viendo, no solamente relacionadas directamente con el cáncer de mama, sino que nos trae aquí que es un poquito las complicaciones cardiovasculares que tienen que tener igual que pueden tener los tratamientos para el cáncer de mama. Antes de nada, cuéntanos un poquito cómo es una unidad como la que tú diriges de cáncer de mama. Cuéntanos así brevemente cómo es la actividad y qué es lo que hacéis en esta unidad. Bueno, primero de todo, yo soy la responsable de la radiología mamaria del MD Anderson Cancer Center de aquí de Madrid, de España, y nosotros pues trabajamos con una unidad multidisciplinar y además multimodal. Eso quiere decir que en mi caso lo que hacemos es combinar todas las pruebas diagnósticas, que ahora son muchas porque ha habido muchos avances, para conseguir un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y eso es por un lado el área de diagnóstico. Por otro lado, también combinamos todas estas pruebas para hacer un cribado adecuado, que es simplemente las pruebas que se hacen de exploración normal a pacientes sanas, a toda la población. Y combinamos estas dos. Y luego, una vez que en radiología hemos terminado el proceso de diagnóstico, de cribado y demás, la paciente, pues si tiene pruebas de anatomía patológica, se ha hecho alguna biopsia, tenemos sesiones conjuntas en el comité de mama con otros especialistas como son patólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos, ginecólogos y otros especialistas, cirujanos plásticos, que se encargan de terminar el proceso o de completarlo cuando una paciente tiene cáncer de mama. Fenomenal. Y el tema que nos trae aquí es sobre todo cómo es la vida a largo plazo después de haber superado el cáncer de mama, que es lo que nosotros en el CENIC, que es un centro de investigación cardiovascular, nos dedicamos a ello. Pero antes de nada nos gustaría un poquito dar un paso atrás y que nos digas, así un breve resumen que creo que va a ser de muchísimo interés, cómo se ha diagnosticado el cáncer de mama y cómo ha cambiado en los últimos años este diagnóstico. Pues mira, antes las pacientes cuando iban al ginecólogo era muchas veces porque se habían notado algún bulto o algún síntoma raro, o incluso el ginecólogo les detectaba alguna anomalía y nos la mandaban a rayos para hacerle el estudio con un grado de sospecha. A día de hoy, con los programas de cribado desde que aparecieron en los años 80-90, las pacientes vienen a rayos a hacerse sus revisiones periódicas y lo bueno es que somos nosotros los que detectamos el cáncer antes de que dé ninguna sintomatología. Y eso es lo interesante, cada vez más el cáncer lo pillamos antes de tiempo y entonces la paciente no se ha notado ningún bulto ni ha tenido ningún síntoma, sino que nosotros en la mamografía que hacemos de rutina o en la ecografía detectamos algún hallazgo que después seguimos, biopsiamos y demás y ya tenemos el diagnóstico. Y es lo bueno, porque muchas pacientes dicen, si yo no me he notado nada, ahí es donde hay que detectarlo, cuando la paciente no se ha notado nada, porque normalmente el cáncer es más pequeño y es menos probable que esté extendido a otras partes del cuerpo. Entonces, como mensaje claro, sobre todo el que todas las mujeres sepan que el cáncer hay que detectarlo antes de que dé síntomas, en este caso, porque se puede y es cuando mejor pronóstico y mejor estadio va a tener. Y esto un poquito para que lo entienda la gente que no son expertas. ¿Realmente cuánto ha cambiado el pronóstico de los pacientes con este diagnóstico cada vez más precoz? ¿Es un impacto muy grande, un impacto pequeñito? Pues sí, sí es grande. Entre los programas de cribado en los que nosotros estudiamos a estos pacientes y la mejora en los tratamientos, a día de hoy es verdad que el cáncer de mama ha aumentado y ha aumentado mucho y más también en mujeres jóvenes, pero bien es cierto que ha mejorado mucho el pronóstico, es decir, la supervivencia es muy buena, sobre todo detectado a tiempo. Y entonces yo me considero afortunada, siempre lo digo, porque trabajar en esto cuando yo tengo que dar un resultado a una paciente y ese resultado es tienes un cáncer, pero es curable, es tratable y te vas a recuperar, pues es siempre una buena noticia. Entonces ahora mismo 1 de cada 8 mujeres van a padecer cáncer de mama, que es una cifra muy alta. Y la incidencia está aumentando a razón de un 1% al año. También depende de dónde estemos, siendo el cáncer de mama el más frecuente en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. Pero todo esto tiene muy buen pronóstico y tienes una supervivencia del 85-90% al diagnóstico dependiendo del tipo de cáncer, porque hay 4 tipos y dependiendo del tipo tiene mejor o menor supervivencia, pero en general tiene tasas muy altas de supervivencia. Decías que es el cáncer más frecuente en la mujer. Una pregunta así que nos han hecho, ¿el cáncer de mama es exclusivo de la mujer o también hombres pueden tener cáncer de mama? Pues también los varones pueden tener cáncer de mama y un 1% de los cánceres se dan en varones. Tiene una incidencia de un 1%, o sea que en este caso el problema de los varones es que a diferencia de la mujer ellos no tienen programas de cribado, es decir, a ellos no se les hace ninguna revisión periódica, o a vosotros, con lo cual
quiere decir que cuando ya se detecta un cáncer de mama en un varón es porque se ha notado algo, porque ha dado síntomas. ¿Y eso qué implica? Pues que normalmente está más avanzado. Entonces es verdad que el cáncer de mama en el varón es menos frecuente, pero normalmente está en estadios más avanzados. Y luego hablaremos porque obviamente comentas que cada vez hay una incidencia mayor, cada vez va a haber afortunadamente muchas más supervivientes del cáncer, sí, que es las que tenemos que cuidar nosotros aquí en CENIC. Eso es. Pero antes nada, las mujeres cuándo deberían de empezar a tener en cuenta el tema del cáncer de mama? ¿Desde cuándo se deberían de explorar o de ir a hacer las mamografías? Pues ya la mayoría de las guías clínicas recomiendan hacerlo a partir de los 40 años con una mamografía anual. Ese es el mensaje, 40 años, mamografía anual. ¿Cuál es el problema? Es verdad que los programas de cribado, cuando se inventaron, establecían que el cáncer de mama era más frecuente a partir de los 50, que es cierto, es la mayor incidencia, y por tanto que las revisiones se harían a partir de esa edad. ¿Qué ha ocurrido? Que el cáncer de mama ha cambiado, pero los programas de cribado no. Entonces, en España, en algunas comunidades ya han bajado la edad a 45 años, pero en otras no. Entonces ahí está un poquito la polémica, y se hace cada 2 años. Por tanto, si hay posibilidad, lo ideal a partir de los 40, anual. Si no, pues en los programas de cribado a partir de los 50 y siempre con mamografía. Y es muy importante que cada mujer sepa en su mamografía, que los laderos de mama lo ponemos en la primera línea, el tipo de mama que tiene. Porque en el tipo de mama va el riesgo que va a tener la mujer. Entonces, hay 4 tipos de mama en mamografía y las que son más densas tienen hasta 5 veces más riesgo que una mama grasa de tener un cáncer de mama. Y no solo tienen más riesgo de tener cáncer de mama, sino que si además lo tienen, va a ser más difícil diagnosticarlo porque se ve peor. Con lo cual yo siempre les digo a las pacientes que el tipo de mama que tienen es como su DNI mamario, es como tu documento de identidad. Pues tienes que conocer cuál es tu tipo de mama para saber en qué va el riesgo. Y en función de tu riesgo también hay que añadir a veces a la mamografía pues una ecografía o una resonancia. Eso junto con los antecedentes familiares y otra serie de cosas que te va a dar un riesgo u otro. Esto precisamente una de las preguntas que nos habían hecho, dicen, siempre hablamos de mamografía, pero hay siempre gente que dice, no, pues a una vecina mía, un amigo, un familiar le hicieron una prueba mucho más avanzada que es la resonancia magnética, la ecografía. ¿Estos no se utilizan para screening? ¿Cuándo se utilizan? Un poquito así, un resumen que lo entienda todo el mundo. Pues en general está muy establecido que hay 3 tipos de riesgo: población con riesgo normal, que en este caso solo es la mamografía; población con riesgo intermedio, que en esos casos recomiendan añadir alguna prueba, como por ejemplo la ecografía, y en las pacientes con la mama densa, y hay un estudio, por ejemplo, que se llama el Dense Trial, que lo que afirman es que si haces resonancia en esas pacientes cada 3-4 años, es mucho más coste eficiente y más eficaz en cuanto a detección de cáncer que si, por ejemplo, estás haciendo una mamografía anual. Y en esos casos, pues añades o bien la eco o bien la resonancia. Y luego pacientes de alto riesgo en los que la resonancia no puede faltar, porque la resonancia es una prueba más sensible que detecta más y detecta antes. Tiene un pequeñito problema, que son los falsos positivos a veces, pero es la prueba de elección en grupo de alto riesgo. Pero así como un resumen que entienda, lo mejor es ir a una de mama como la tuya y que se dejen aconsejar. Al final, nosotros somos un poco los que decidimos en función del tipo de mama. Cuando hacemos la mamografía, pues recomendamos otra prueba más si la realizamos, o decimos, pues con esto es suficiente. Y luego es verdad que si tienes una mutación, ahí sí todos los clínicos ya, a esa paciente directamente le van a pedir la resonancia también. Pero si no, nosotros vamos dirigiendo un poquito el proceso diagnóstico en función de cada paciente. Y ya de hecho los programas de cribado tienden a ser cada vez más personalizados. Y has hablado de esto de la mutación, que es otra de las cuestiones que sobre todo a raíz de Angelina Jolie, que lo comunicó y creo que ha hecho muy bien a toda la comunidad, ¿se puede hacer un análisis de sangre donde genéticamente le puedan diagnosticar a alguien el cáncer de mama? ¿Cómo explicarme un poquito cómo se Te pueden diagnosticar la mutación que predispone a tener cáncer de mama y otra serie de cánceres. Entonces hay una serie de mutaciones que se pueden diagnosticar con este análisis genético, y entonces lo que se determina es, por ejemplo, si tienes una mutación BRCA1, tu riesgo va a ser, que era el que tenía Angelina Jolie, tu riesgo va a ser tan alto de tener un cáncer de mama a lo largo de la vida que lo que se recomienda como prevención, no como tratamiento, como prevención, es hacer una mastectomía, que es quitar las mamas, y los ovarios, una ovarectomía también. Entonces, esa es la mejor manera de disminuir el riesgo de tener un cáncer de mama cuando tienes una mutación genética BRCA1. Si tienes el resto de mutaciones genéticas, ahí lo que se recomienda es que el seguimiento sea con la resonancia. ¿Y todo el mundo debería hacerse una analítica al menos una vez en la vida para este BRCA, ¿no? Que es la mutación que todo el mundo conoce? ¿O? No, hay una serie de criterios que te indican que esa paciente pueda tener una mutación genética, como son tener una edad muy temprana al diagnóstico de cáncer, pero claro, ahí ya has tenido cáncer, entonces ahí ya te lo hacen, pero ya has tenido un primer episodio, o tener cáncer de forma bilateral a una edad también menor de 40, 50,
Y otra serie de criterios como por ejemplo antecedentes familiares. Si tú has tenido muchos antecedentes en tu familia con cáncer de mama a edad temprana que se van acumulando, te suelen pedir, es bueno ir a consejo genético y ellos determinan en qué casos es necesario hacer el BRCA. Si tienes una familiar directo que también lo tiene, pues aumentan tus posibilidades. Entonces normalmente estas pacientes van a consejo genético y allí determinan un poco su riesgo y la necesidad de hacer esta analítica, que es sencillo, o sea, que es una cosa sencilla y que ahora se hace con relativa frecuencia y está al alcance de muchos, porque no solo es una mutación, en este caso el BRCA1, está el BRCA2 y hay otra serie de mutaciones que aumentan el riesgo. Y algunas que incluso se llaman mutaciones de significado incierto, o sea, que cada vez se van descubriendo más mutaciones que predisponen a tener cáncer de mama. Luego vamos a pasar, a nosotros nos interesa muchísimo poder convencer a los pacientes cuando se les ha diagnosticado el cáncer que tienen que pensar muy a largo plazo, todas estas posibles complicaciones que van a tener los tratamientos del cáncer y el cáncer per se. Sí. Lo que pasa es que esto debe ser muy complicado. Tú que muchas veces eres la primera persona que le tiene que decir el diagnóstico a la paciente, ¿cómo es esa primera interacción con el paciente? Y en ese momento habláis de las posibles complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares que pueden tener, o cómo es la interacción con la paciente en este caso. Pues en el momento de comunicar el diagnóstico no se habla de esas cosas porque es tanta la información que hay que dar antes de llegar a ese punto y además la paciente normalmente está en shock y no es el momento. Entonces en ese momento lo que hacemos es darles el diagnóstico y lo primero que te preguntan, la verdad es que son complicaciones más a corto plazo. Es decir, se me va a caer el pelo, bueno, me voy a morir, es la primera pregunta que te hacen, y la segunda normalmente suele ser voy a necesitar quimio, se me va a caer el pelo. Y esas son las preguntas más habituales. Normalmente a la respuesta de me va a morir, en la mayoría de los casos es no, gracias a Dios, y ese me va a caer el pelo pues depende mucho de si va a necesitar quimioterapia o no, que en el fondo la quimio tiene una serie de efectos secundarios como son la cardiotoxicidad, sobre todo a largo plazo, porque en el momento agudo y en el momento un poco intermedio suelen ser menos frecuentes y menos manejables, corrígeme si no es así, pero es verdad que a largo plazo sí que puede tener una cardiotoxicidad importante. Entonces, todas estas cosas las pacientes luego cuando van a oncología, que es quien prescribe la quimioterapia, en función del tratamiento se las explican porque no todos los fármacos tampoco tienen el mismo efecto secundario. Entonces, básicamente las antraciclinas, que es el fármaco que se da en algunos tipos de cáncer, es el responsable de la cardiotoxicidad y en esos casos, que son sobre todo triples negativos, ER2 positivos, que son tipos de cánceres diferentes, y luminales, depende de que estos estén extendidos y por tanto es la oncóloga la que le explica algunos de los efectos secundarios y manda también un estudio cardiológico a esa paciente. Es importante ver de dónde partimos para saber un poco a largo plazo si esa función cardíaca se deteriora o no. Pero es verdad que en el momento inicial la paciente básicamente es asumir lo que tiene, que consiga saber, tenemos que seguir haciendo estudios de si está extendido o no, y después cuando va a oncología es cuando ya le transmiten un poquito estos posibles efectos secundarios y demás. Has hablado de las antraciclinas, que de hecho es una de las líneas más importantes que tenemos en el CNI, que es prevenir precisamente los efectos adversos en el corazón que tienen las antraciclinas a largo plazo. Son unos fármacos que muy probablemente la quimioterapia más antigua que se utiliza y hoy en día sigue utilizando. ¿Podéis decir exactamente, o bueno, más o menos, qué porcentaje de mujeres con cáncer de mama reciben antraciclinas? Pues entre un tercio y la mitad, más o menos. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer que tengas, pues depende de eso el que te administren las antraciclinas o no, pero sí es un porcentaje muy alto, pues un 30, un 40%, en el caso sobre todo de triples negativos y ER2, porque la quimio se da siempre conjuntamente con tratamiento o terapia anti-ER2, en el caso de los tumores ER2, y se da junto con inmunoterapia en algunos casos de triples negativos. Entonces, ahí la antraciclina se suele dar de forma estándar. Y luego los luminales, pues depende mucho también del estadio en el que lo detectes. Y también se puede llegar a dar. En los tumores luminales, que son hormonales, normalmente se da terapia hormonal y con eso es suficiente. Pero vuelvo a repetir, es muy importante pillarlo en un estadio precoz porque es menos probable que te tenga que dar quimioterapia. Entonces, si diagnosticamos el tumor pronto, bajan las posibilidades de que luego necesites quimioterapia y por tanto las posibilidades de tener complicaciones. Pero aún así, y esto de hecho muestra la relevancia del tema y por eso estamos trabajando en el CNI, el cáncer de mama está creciendo muchísimo, afortunadamente van a sobrevivir, 40-50% van a recibir antraciclinas y nosotros tenemos resultados en el CNI, que de hecho por eso estamos haciendo el proyecto Resilience, que un tercio de los pacientes que sobreviven al cáncer y han recibido antraciclinas desarrollan algún tipo de toxicidad en el corazón. Sí.
Afortunadamente muchos va a ser una toxicidad que va a ser no severa, pero incluso hay un 5% de ellos que van a tener una toxicidad que les va a limitar la calidad de vida a largo plazo, pese a haber sobrevivido el cáncer. Van a cambiar una patología muy letal agudamente, que afortunadamente la mayoría superan, con una patología crónica que les va a limitar la calidad de vida. Nosotros aquí estamos haciendo el proyecto Resilience, que de hecho es también un poco lo que nos trae aquí, y en el cual en este proyecto estamos reclutando pacientes que van a recibir antraciclinas, principalmente son pacientes con linfoma, pero también vamos a incorporar pacientes con cáncer de mama, que tienen algún factor que les va a aumentar la probabilidad de que tengan esta toxicidad cardíaca, y precisamente lo que estamos haciendo es, durante el tratamiento con antraciclinas, hacerles una intervención que hemos visto en modelos experimentales que reduce muchísimo la toxicidad en el corazón. Entonces, por eso he comentado que es tan importante. En el diagnóstico hiperagudo no es el momento para comentárselo, pero sí cuando llevan al oncólogo y empiezan a hablar ya del tratamiento que van a recibir, que también se incorpore esta salud cardiovascular, esta interacción. Totalmente, es verdad que cuando van al oncólogo normalmente sí que les informan de los posibles efectos secundarios y ya te digo, como es todo un tratamiento multidisciplinar, se manda al cardiólogo para valorar esa función cardíaca, ver de dónde partes, y es bueno que sepan, como bien has dicho, que cada vez los pacientes, las pacientes de cáncer de mama sobreviven más, y ya no es solo que vivan más, sino que vivan bien, que vivan mejor. Si tienen esta alteración cardíaca que les limita la calidad de vida, pues al final es una complicación, pero además se suma otra cosa, y es que cuanto más viven o vivimos y la edad media ha ido aumentando, hay también más riesgo de tener un segundo cáncer de mama, que no todas las pacientes lo saben. El hecho de haber tenido un primer cáncer de mama aumenta la probabilidad de tener un segundo. Con lo cual, si encima le añades que en un segundo momento, porque vivimos más, podemos tener otro cáncer, eso complica más todavía la posibilidad de darte el tratamiento adecuado si tu función cardíaca ya está perjudicada. Yo os te iba a preguntar, que lo has comentado brevemente, pero un poquito ya por terminar, la vida después del cáncer de mama, las complicaciones cardiovasculares, eventualmente esperemos poderlas prevenir, sobre todo con Resilience, pero también es muy importante que estos pacientes, aunque hayan sobrevivido, tienen que hacer un seguimiento mucho más estrecho que una persona o una mujer que nunca ha tenido cáncer de mama, ¿verdad? Sí, hay que abordarlo por dos lados. Uno es, efectivamente, la prevención o el cribado tiene que ser un poquito más estrecho, y nosotros en nuestro caso lo que sí que hacemos es añadir esa resonancia al seguimiento, y además hacemos la resonancia, pues una prueba que muchos pacientes dicen que es un poco incómoda. Hay que decir que no tiene radiación, porque muchos pacientes piensan que igual que la mamografía, y la mayoría lo saben, sí que la tiene, piensan que la resonancia también. Y no, la resonancia tiene la ventaja de que no radia, pero la paciente está así colocada boca abajo, con lo cual algunas dicen es que es incómodo. Nosotros tenemos ya protocolos optimizados que para el seguimiento se hacen en 5 minutos, y entonces hacer una resonancia al año es muy fácil, porque en 5 minutos has terminado tu revisión y ya está, y te puedes marchar a casa. Entonces, eso es el primer punto que nosotros estamos haciendo y que se hace en muchos sitios, o con resonancia o con pruebas con contraste, como es la mamografía con contraste, es decir, pruebas funcionales, que no solo nos enseñan la lesión, sino que nos dicen cómo funciona, si realmente es buena o es mala. Y lo segundo es cambiar nuestros estilos de vida y nuestros hábitos. Entonces eso es fundamental, porque muchas pacientes, cuando preguntan por qué ha aumentado tanto el cáncer de mama y en mujeres jóvenes y demás, pues por el estilo de vida. Y una de las causas también que disminuye este riesgo es hacer ejercicio y una alimentación sana. Y el ejercicio, además el ejercicio de fuerza, se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener un segundo cáncer de mama cuando ya has tenido uno primero, y es más, aumenta la adherencia al tratamiento porque mejora la tolerancia a estos tratamientos de quimioterapia, o sea, la paciente es más capaz de aguantar la quimioterapia, y disminuye también el riesgo de tener un segundo cáncer y mejora el pronóstico, es decir, aumenta la supervivencia. Así que el ejercicio aumenta la supervivencia después de haber tenido un cáncer de mama. Esto es un punto muy interesante ya para terminar, porque realmente probablemente el objetivo principal del CENIC, donde estamos hoy, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, es conocer mejor la salud para prevenir el desarrollo de enfermedad, y gran parte de todos estos factores y hábitos de vida que comentas que previenen el desarrollo del cáncer o la posterior recidiva, también se asocia con una reducción muy importante de los eventos cardiovasculares, la aterosclerosis y demás. Es decir, es parte de una salud global en la cual es tan importante, uno, los factores de los estilos de vida, y dos, que lo has comentado muchas veces y volver a enfatizar al final, el diagnóstico precoz. Cuanto antes se diagnostique cualquier tipo de anomalía, mucho mejor va a ser el pronóstico de los pacientes. Sí. Nosotros encantados, la verdad es que de que todo sea multidisciplinar y de trabajar en grupo diferentes especialistas, porque es lo que al final le va a dar calidad de vida a la paciente una vez que la paciente consigue salir de esto.
Entonces siempre es importante tener grupos como los vuestros que están investigando cada día para mejorar la salud de las pacientes. Muchísimas gracias. Antes de que Silvia pueda terminar con alguna frase, los comentarios que habéis estado haciendo y las preguntas las vamos a contestar también después de terminar el directo. Y bueno, me gustaría agradecer que hayáis estado hoy con nosotros en esta discusión tan agradable que hemos tenido, dos mundos diferentes, que puede ser el diagnóstico por imagen, el cáncer y la enfermedad cardiovascular, como en el fondo todos confluyen en la prevención. Y agradecer nuevamente a Silvia que hayas estado con nosotros y que seas parte importante de Resilience. Y quizás si quieres mandar un último mensaje antes de que terminemos. Bueno, importante acudir a centros especializados que tengan en ellos pues todos los especialistas, diagnóstico por imagen, oncología, cardiología, anatomía patológica, cirugía plástica, porque es importante empezar y terminar el proceso, que esto es un proceso para que las pacientes puedan sobrevivir, vivir más y vivir mejor. Muchísimas gracias.